En toda empresa, los números hablan por sí solos. En AmCham Panamá, también. Una cámara binacional, la más grande del país, con Estados Unidos como su principal socio comercial. Oportunidad de conectar con más de 400 empresas miembro. Más de 20 industrias y sectores empresariales representados. 11 comités sectoriales reunidos permanentemente. 23 AmChams en América Latina y el Caribe, 3 programas de responsabilidad social empresarial, más de 90 webinars, eventos y actividades en el año. Como empresa americana, es para nosotros de gran impacto pertenecer a AmCham, ya que compartimos la misma misión estratégica de promover el libre comercio y la ética empresarial. AmCham Panamá ofrece una cantidad de beneficios a sus empresas asociadas, entre las cuales se puede destacar la posibilidad de contar con asesoría y conocimiento con causa de cómo se operan las relaciones dentro del país. AmCham es una organización excelente. Nos permite ganar exposición y establecer redes de contacto importantes y duraderas. Sin dudarlo, recomendamos a otras empresas a que formen parte de AmCham. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicole Goldoni, soy Vice Chair del Comité de Comercio e Inversión de AmCham Panamá. Nuestro comité se enfoca principalmente en traer a la membresía de AmCham temas relacionados a la promoción de inversión, la promoción del comercio y cualquier tema que involucre el desarrollo económico. En el día de hoy tenemos el placer de contar con nuestro invitado Juan Carlos Mejía del grupo GSS Group. Juan Carlos Mejía es gerente de Data Insights en GSS Group. Tiene más de 18 años de experiencia en implementación de proyectos y servicios de tecnología enfocados en la generación de resultados de negocio como eficiencia y ahorros operativos. Cuenta con un magíster en tecnologías de la información para el negocio de la Universidad de los Andes y es experto en proyectos de tecnologías y gestión de riesgos. El día de hoy, Juan Carlos nos hablará de las tecnologías IoT o IoT y de qué manera estas tecnologías se pueden aprovechar para generar eficiencias y ahorros en los negocios. Y bueno, les comento que al final de la presentación también contaremos con la participación de Juan Carlos Oliveros, quien nos hablará un poco de su experiencia con las tecnologías que nos va a presentar ahora Juan Carlos. Así que, sin más, te dejo la palabra, Juan Carlos, bienvenido. Y les recuerdo que cualquier pregunta o comentario que tengan, el chat queda abierto, así que bienvenidos sus preguntas y comentarios. Bueno, buenos días. Ahí ya estoy compartiendo pantalla. ¿Listo? Buenos días a todos. Muchas gracias primero por asistir, por dedicar esta mañana de jueves a escucharnos, a este espacio que hemos abierto para hablar sobre tecnología y sobre creación de valor para las empresas. Quiero agradecerle a nuestros amigos de AmCham por permitirnos también, por supuesto, abrir este espacio y a ustedes una vez más por dedicar este tiempo para escucharnos. De manera muy breve quiero contarles quién es el grupo GSS. Nosotros comenzamos a operar hace unos 15 años en un sector muy especial de la seguridad, específicamente trabajando con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y otras entidades de control en el aseguramiento de fuentes de energía radiactiva que se utilizan en sectores como salud o industrial, entre otros. Esto con el objetivo de evitar que estas fuentes de energía fueran robadas y utilizadas, por ejemplo, con fines terroristas. Hoy en día somos líderes mundiales en el aseguramiento de fuentes de energías radioactivas y durante este tiempo que hemos estado trabajando en este proceso de asegurar elementos tan críticos, nosotros nos comenzamos a dar cuenta del gran potencial que había en el uso de la data proveniente en ese momento de sistemas electrónicos para fortalecer nuestros procesos y mejorar nuestros servicios. Entonces comenzamos a explorar esto de manera muy activa. Hoy en día no solo trabajamos en este entorno especial de la seguridad radiactiva, también trabajamos en el sector de las telecomunicaciones y aseguradoras, ayudándoles a compañías de estos sectores a mitigar riesgos y optimizar sus operaciones explotando el potencial de los datos.
Les recuerdo una vez más que cualquier pregunta que tengan, por favor, pueden enviarla a través de su chat. Esta será respondida al final de nuestra sesión. También nuestra compañera Vanessa va a estar compartiéndoles en el mismo chat un link para que registren su acceso. Y bueno, y sigamos adelante. Primero queremos hablar sobre cómo vamos a desarrollar este webinar. Primero, desde luego, esto responde a unos motivadores que queremos que nosotros como empresa proveedora y desarrolladora de soluciones de tecnología percibimos, sobre todo de manera muy fuerte en el mercado latinoamericano, relacionado con la explotación de los datos y los servicios relacionados con la explotación de los datos, más bien. Hay que comenzar con una breve conceptualización. Aquí queremos de manera muy sencilla y en términos muy simples y fáciles de entender, hablar sobre algunos conceptos los cuales son necesarios entender para tener una idea de qué estamos hablando. Van a haber unas interrogantes, un par de interrogantes que queremos poner sobre la mesa relacionados con los retos y barreras que encontramos cuando hablamos de IoT y hablamos de esto que se llama la transformación digital. Vamos a contar también con la participación del ingeniero Juan Carlos Oliveros, a quien agradecemos también su acompañamiento. El ingeniero es experto en gestión de riesgos y es jefe de ingeniería de riesgos en Seguros Bolívar, que es la aseguradora líder en el sector en Colombia. Y finalizamos con una sección de preguntas de ustedes, donde revisaremos los temas más importantes que quieran discutir o aclarar y que vamos a manejar también con la ayuda de nuestros amigos de AmCham. Entonces, bueno, vamos al tema. Hablemos primero de los motivadores. El título de este webinar es "Las tecnologías IoT son accesibles para todos, aprovéchelas para generar eficiencias y ahorros para su negocio". ¿Qué significa esto? Acá hay varias cosas. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de IoT, que son temas que hace ya un buen tiempo están de moda. Yo diría que esto comenzó a sonar fuertemente hace unos 10 años. Yo lo empecé a ver fuertemente hace unos 10 años. Siguió evolucionando. Luego llegó el 2020 con la pandemia. Entonces en todos lados uno escuchaba que teníamos nosotros las personas, pero también las empresas, que transformarnos y que reinventarnos. Y ya hemos escuchado tantas cosas que yo creo que ya muchos estamos saturados con el tema, con esta tormenta de información desorganizada, porque nos dicen que hay que transformarnos, que hay que aprovechar la tecnología, pero muy poco habla de para qué, de cómo, y si realmente vale la pena, qué es lo que se necesita para transformarnos y para aprovechar la tecnología en beneficio de nuestros negocios. Pues yo sí creo que es necesario hablar de qué trata esto en términos sencillos. Además, creo que es necesario evaluarlo, entender de qué trata, si esto se acomoda a mis objetivos de negocio, pero además de que sea indispensable para las empresas, sobre todo es indispensable hacerlo bien, como cualquier proyecto, cualquier inversión que realice una empresa. Es un tema que se está moviendo rápidamente, cada rato hay nuevas visiones, nuevos enfoques, y sobre todo, pero hay algo que se mantiene, que es la pregunta de todos, y es cómo se hace esto útil. Si uno busca información sobre transformación digital, va a encontrar de todo y va a ver que se dice de todo al respecto. Yo creo que de cierta forma el concepto se ha trivializado y ya no es claro qué significa. No pasa un día en el que uno no lea un artículo o algo que tenga que ver con esto. Se volvió algo parecido como cuando hace 20 años se hablaba de los e-business y de la automatización y de la sistematización. Y si miramos más atrás, vemos que hay como un déjà vu, una historia que se repite cada vez que hay una disrupción o una transformación o un cambio en la forma en la que hacemos los negocios o cómo operan las empresas, cómo producen las compañías. Y con el tiempo a eso lo llamamos las revoluciones industriales. Entonces, cuando las definiciones no son claras, todas las opiniones caben y son válidas. En los últimos años hemos tenido esta lluvia de conceptos. Muchos de estos son conceptos largos y pesados, pero la realidad es que muchos todavía se preguntan para qué sirve, cómo ayuda a mi negocio. Y aún entendiendo esto, todavía existen algunas dudas que también son como paradigmas, restricciones o miedos que tienen las empresas y que podríamos resumir desde dos preguntas. Una es, ¿qué tan viable es hacer esto técnicamente?
¿Será que sí cabe dentro de las capacidades operativas de mi empresa desarrollar técnicamente un proyecto de estos? ¿Será que esto más bien es solo para empresas estilo Microsoft y Apple, que son gigantes tecnológicos, o mi empresa latinoamericana, pequeña, mediana o grande, también se puede montar en este bus de la tecnología? La otra es cuánto me va a costar. ¿Será que esto es solo para empresas con mucha caja, monstruosas, con mucho potencial financiero? ¿O si será posible ejecutarlo para una empresa mediana o pequeña? Si nosotros sumamos estas dos preguntas, generamos una tercera que también, que creo yo, es la más importante de todas, y es, ¿esto realmente entrega el valor de negocio y los resultados que las empresas esperan? Creo que es la pregunta más importante de todas, que tienen que responderse y que queremos responder nosotros. Entonces, comencemos primero con el tema, con la parte de la conceptualización para entrar ya en la parte de negocio. Entonces, primero, ¿qué es este tema del IoT? Tal vez es el concepto un poquito más, que es un poco más complejo de explicar, no porque en sí mismo sea difícil, sino porque tiene un espectro muy amplio y hay muchas cosas que caben dentro de lo que es el IoT. Va desde el ejemplo del entorno doméstico de una casa hasta el entorno corporativo, que puede ser un edificio corporativo o una industria, desde mi casa hasta lo global. Si lo explico desde lo más sencillo, pensando en una aplicación doméstica, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de mi casa. En mi casa yo tengo, bueno, personalmente tengo una banda, un reloj inteligente que es un dispositivo conectado. Entonces él lee data sobre mi estado físico, mis pulsaciones, que actualmente están en 65, otros datos sobre mi actividad física, cuánto camino, cuánto duermo. Tengo un sensor de monóxido de carbono y un sensor de incendios, que son equipos conectados, son elementos conectados a Internet. Entonces, si ellos detectan algo, enviaron una notificación a mi celular o correo. Hay un par de televisores que son conectados, que son televisores, pero pues bajo el concepto de que son dispositivos conectados y envían data hacia algún lado. Y esa data tiene que ver con el tipo de contenido que consumimos, qué es lo que vemos, si hablamos de Netflix y qué tipo de cosas vemos en Netflix y esas cosas. Son más de 5 dispositivos conectados en mi casa, enviando datos hacia la nube, hacia un sitio en Internet, sobre diversos comportamientos. Entonces hay un paréntesis, o algo que pienso siempre es, hay más dispositivos conectados en este momento en mi casa que personas que las que habitan en mi casa. Ahora, llevemos este concepto al entorno de la industria y al entorno corporativo. Entonces, ahí no nos encontramos este tipo de elementos, pero otro tipo de elementos que hacen cosas similares. En una industria hay equipos en un edificio corporativo hay equipos de seguridad, hay máquinas, sistemas electromecánicos, sistemas que controlan procesos de producción, temperaturas, cadenas de frío, sistemas energéticos y un montón de cosas, además de eso, un universo de cosas que ejecutan una labor que es producir algo dentro de la empresa, dentro de una industria, y que leen variables de entornos y de procesos productivos también. Y envían esa data hacia algún lado o la data se queda almacenada en ellos sin ningún uso. Entonces, en resumen y hablando sobre IoT, cuando hablamos de IoT, estamos hablando de máquinas, de la capacidad que tienen las máquinas y los sensores de enviar datos crudos hacia uno o hacia muchos lados. Ahorita cuando ponía el ejemplo de mi casa, les decía que hay más dispositivos conectados que personas. De hecho, este es el común denominador a nivel global, en el entorno doméstico y en el entorno corporativo. Eso significa que hoy en día hay más dispositivos conectados que personas en el mundo. Y cada vez la diferencia va a ser más grande. Entonces, para concluir este concepto, cuando hablamos de IoT, estamos hablando de dos cosas. Uno, las máquinas y sensores que controlan algún proceso y generan datos sobre operaciones hacia algún lado. Y segundo, muy importante, volumen o cantidad. Porque hoy en día son más de estas cosas que personas hay en el mundo. Entonces, estos dos conceptos son habilitadores del concepto siguiente, que es el Big Data. Entonces, grandes caudales de datos que provienen del IoT
pero no solo del IoT, sino de nuestros yo digitales, que son estos yo, el yo de las personas y de las empresas que viven en bases de datos financieras, que viven en las redes sociales, en datos del gobierno, crean ese concepto que es el Big Data. Tiene más que grandes volúmenes de información no estructurados y con un potencial, que siempre se pone el ejemplo del petróleo, pero es el mejor ejemplo, creo yo, que así como el petróleo, que no tiene ninguna utilidad por sí mismo, sí tiene grandes aplicaciones cuando se refina. En este caso, con los datos, estos se organizan, se estructuran, se presentan, se someten a procesos complejos para crear inteligencia y unos resultados que nosotros llamamos insight. Un insight es la traducción de entendimientos. Los insights son conocimientos, entendimientos, revelaciones o epifanías que uno tiene cuando logra entender cosas valiosas en un proceso gracias a este procesamiento de datos. Entonces, aquí en esta parte es donde uno empieza a percibir valor y donde las empresas empiezan a percibir valor a través de la explotación de los datos, porque entienden qué es lo que está pasando dentro de su entorno, dentro de sus procesos productivos. Si volvemos al entorno doméstico para terminar de entender este concepto, un insight es lo que yo logro cuando al organizar, por ejemplo, en una app, los datos de mi estado físico, entonces llego a entender que no estoy durmiendo lo suficiente, que ocasionalmente mi frecuencia cardíaca está muy alta y ocurre por las mañanas y sucede que las mañanas estoy tomando mucho café. Entonces me lleva a concluir que tengo que hacer más ejercicio, acostarme más temprano, tomar menos café o tomar café descafeinado, que me están faltando horas de sueño, que tengo que caminar más. Entonces aquí llegamos nosotros a una frase como especialistas en estos temas de explotación de los datos, con los cuales nos sentimos muy bien identificados, que es que la visualización genera entendimiento, el entendimiento crea cumplimiento o alineación, y el cumplimiento mitiga riesgos. Uno podría completarlo un poquito más y decir que mitiga riesgos también reduce costos. Entonces, hablando de estos insights dentro del entorno corporativo, los ejemplos pueden llevar al entendimiento de cosas que afectan tanto el front, lo que percibe el cliente de un negocio, y también el back. En el front podríamos hablar sobre lograr entender el comportamiento de un grupo de clientes, cuál es su perfil de riesgo, cuáles son sus intereses, cómo consumen y sus tendencias. En el back hablamos de entendimiento de procesos productivos. ¿Qué recursos consumen los procesos productivos al interior de mi compañía? Si es una industria, cuánta energía consumo, cuánta energía consumo para poder mantener procesos de enfriamiento, para producir unidades, dónde están las oportunidades de generar ahorro, optimizaciones y mejora en la calidad de los procesos. Sucede que para generar insights, estos valiosos insights desde la explotación de los datos, yo necesito algo y es grandes capacidades de procesamiento. Entonces aquí se vuelve importante otro concepto que es el de la nube. La nube yo lo veo como un gran democratizador. ¿Por qué un gran democratizador? Porque hace unos años, cuando comenzaba apenas a nacer el concepto de la nube, yo creo que unos 15 más, si uno necesitaba procesamiento y almacenamiento para explotar datos de algún sistema o procesar datos, uno necesitaba comprar fierros, servidores físicos y máquinas físicas, y muchas. Eso era costosísimo desde todo punto de vista, pues porque comprar servidores, el hardware es caro, el software es caro. Después de comprar software hay que operarlo, entonces hay que tener especialistas y que son caros. Aparte, las capacidades que uno tenía que adquirir eran enormes, porque estos fierros, estas máquinas debían tener la capacidad de soportar picos de trabajo. Que, por ejemplo, en el sector financiero, que era donde yo estaba hace 13 años, ocurrían cada 15 días, que era cuando le pagaban a la gente, cuando le pagaban la nómina a las personas. El resto del tiempo, la infraestructura era subutilizada. Entonces, la nube cambió ese concepto. Uno ya no necesita de toda esa complejidad en hardware y software,
Sí necesita procesamiento y almacenamiento, lo sigue necesitando, pero al final todo se vuelve un servicio. Entonces uno lo que hace es, lo que necesita es tener una buena tarjeta de crédito para poder adquirir esos ambientes, y todo lo contrata como servicio en un ambiente que se llama elástico. Eso significa que se mueve, su capacidad cambia de acuerdo a la necesidad, a lo que yo necesito realmente en el momento, y no tengo que sobredimensionar nada. En los momentos que requiero carga, tengo mucha potencia, mucha capacidad de procesamiento, y cuando no, mi capacidad está al mínimo. Entonces eso hace que el negocio sea muy eficiente desde ese punto de vista. Todo esto y otros muchos conceptos más que hay de tecnología convergen dentro de un concepto mayor, que es el de la transformación digital. Transformación digital yo creo que quiere responder a algo que están buscando las empresas y que muchas todavía no han encontrado. Algo que se viene buscando desde siempre. Si uno lo mira bien, va a ver que todas las transformaciones han buscado lo mismo. En la historia han habido varias transformaciones que llamamos esas revoluciones industriales, pero que todas han respondido a lo mismo, que son cosas que siempre están buscando las empresas, y es cómo genero y cómo capturo valor de negocio con algo. La tecnología sigue siendo algo, un habilitador. Cómo soy relevante, cómo gasto menos, cómo vendo más, cómo soy sostenible en el tiempo. Así que con el tiempo yo he armado un concepto muy personal, o una definición muy personal sobre qué es la transformación digital. Para mí la transformación digital es como una organización se arma para crear valor, y cuando hablamos de crear valor, hablamos de gastar menos, vender más, crear experiencias a sus clientes, satisfacer necesidades, y que esto se pueda lograr con habilitadores tecnológicos. Entonces, cuando hablamos de todos estos conceptos que parecen pesados, no estamos hablando más que de habilitadores tecnológicos. ¿Ok? Entonces, antes de que cada compañía quiera pensar en transformación digital, y ya habiendo entendido, teniendo una idea de esos conceptos que mueven todo ese tema de la transformación digital y el IoT, lo primero creo yo que debe hacer una empresa es responder a un por qué. A mí me gusta mucho utilizar un framework, a mí me gustan mucho los frameworks de trabajo, y hay uno que me gusta mucho que es el mapa de valor de Deloitte, porque lo ayuda mucho a uno a entender el porqué de las estrategias de una empresa, cómo las acciones que se hacen desde eso que se llama lo táctico y lo estratégico hacen un match con los intereses de más alto nivel de la compañía. Muchas veces los marcos de trabajo y las metodologías le ayudan a uno a aclarar cosas, pero también hay que manejarlas con cuidado porque a veces lo obligan a uno a trabajar dentro de una caja. Pero bueno, el caso es, y lo que quiero explicar aquí, es cómo uno puede entender con una herramienta como estas las razones de ser de la transformación digital, cómo esto se alinea con intereses de alto nivel de una empresa. Por ejemplo, una compañía necesita vender más, mejorar el revenue, necesita mejorar sus márgenes operacionales, si quiere mejorar sus márgenes operacionales, cómo puede reducir costo con el uso de tecnología y de IoT y entender sus procesos, cómo la compañía se vuelve más eficiente. Entonces, lo primero que hay que tener claro es a dónde quiero llegar. Ahí tiene que hacer todo. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llevar a mi empresa? Y eso me da la razón de entender para qué quiero yo hacer transformación y para qué quiero yo utilizar tecnología, y cómo me puedo, y empiezo a preguntarme cómo puedo yo apoyarme de tecnología para lograr estos objetivos de alto nivel. Siempre tiene que haber un objetivo de alto nivel. Uno no invierte en proyectos de tecnología por la moda de hacer IoT e insights, que son palabras que suenan muy sofisticadas, sino entender cuál es el objetivo del negocio que me van a ayudar a alcanzar estos habilitadores. Entonces, ya están los conceptos, ya tengo claro que hay un objetivo de negocio que quiero alcanzar, que es competitividad, que es eficiencia operativa, que es mejorar márgenes, que es crecer mi empresa. Tengo que entender, después de haber entendido mis objetivos, imaginémonos que hoy es viernes. Decidí que voy a ir adelante con esto, y lo primero que tengo que pensar es, ¿qué voy a hacer el lunes? ¿Por dónde voy a comenzar? Aquí llegamos a los interrogantes de este webinar,
que los podemos resumir con qué barreras o retos me encuentro y debo superar cuando me encuentro con la necesidad de comenzar a hacer transformación digital. Y el segundo es explicar cómo es que se crea valor. Si yo voy a pensar en crear valor, ¿cómo voy a medir el valor que estoy creando, ese valor que estoy ganando? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Y cómo debe esto entenderse en términos de negocio? Entonces, hablemos del primero, que puede ser lo más difícil, que son las barreras con las que me voy a encontrar. Yo creo que aquí hay un resumen sencillo de qué es lo que nos vamos a encontrar. El primer reto es el reto técnico. Entonces, para superarlo tengo que habilitar una serie de capacidades que van desde los procesos de recolección de data, cómo va a leer la data de los sistemas dentro de mi industria, de mis procesos productivos, hacia qué repositorio de datos lo voy a llevar y cómo voy a procesar la data. Entonces, mi empresa no sabe de minería de datos, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces, hay un reto técnico. El segundo es el reto financiero. Aquí las empresas siempre se preguntan, ¿esto cuánto va a costar? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Será que esto va a ser CAPEX o OPEX? ¿Voy a tener que salir a prestar plata? ¿Cuánto será? ¿Cómo será el retorno de la inversión? Luego viene la barrera del tiempo. Entonces hay que implementar un proyecto y los proyectos requieren una metodología para gestionarse, ya sea Scrum, Project Management. Pero hay que pensar en eso, en cuáles son mis hitos, el desgaste que voy a traer hacia dentro de la empresa para ejecutar un proyecto de esto y cómo voy a ir midiendo el valor que realmente me va generando el proyecto. Gestionar un proyecto es toda una ciencia, sobre esto se escriben libros. Luego viene la gestión del cambio. No es solo ejecutar el proyecto, también tengo que cambiar el mindset de la organización. Hay que hacer que piensen diferente, adopten lo digital. A mí me gusta mucho aquí hablar también de otra metodología, de otro framework que se llama el ciclo de Kotter. No vamos a entrar en detalle porque hablaríamos una hora de eso, pero el ciclo de Kotter define en 8 pasos de forma muy fácil de entender los pasos que uno debería seguir antes de un proceso de gestión de cambio. Y hace match muy chévere cuando estos cambios tienen que ver con temas de transformación digital. Luego tengo que pensar me quedo un poquito atrás, luego tengo que pensar en cómo va mi competencia. ¿Va más adelante o más atrás que yo? Si va más adelante, tengo que pellizcarme y tengo que ponerme al día a la par de ellos. Y si están más atrás que yo, tengo que aprovechar para sacarle más ventaja o mantener la ventaja que ya he logrado sacar a mi competencia. Entonces, al principio de la charla, yo les decía que hay unas barreras que son unos que en realidad son paradigmas que se pueden romper fácilmente al implementar este tipo de proyectos, pero ahora sucede que estamos hablando que en realidad hay unos temas que son complicados y aparte que es caro y que tengo que habilitar unas capacidades dentro de mi empresa. Entonces aquí viene el cómo. Entiendo las barreras, ya entendí los conceptos, ya entendí para qué, porque a dónde quiero llevar a mi empresa. Entiendo cuáles son las barreras, ahora cómo las rompo, cómo hago factible pasarme esas barreras. Entonces, hace unos pocos años comenzaron a aparecer unos facilitadores de estos procesos que son plataformas y ecosistemas ya desarrolladas y abiertas que de cierta forma democratizan las capacidades de explotar los datos y convertirlos en información. ¿Cómo lo hacen? Porque dentro de estos ecosistemas nacimos empresas como nosotros, que ya tenemos las capacidades técnicas y hemos hecho todas esas inversiones de las que hemos estado hablando de tecnología y capacidades en el recurso humano, absorbiendo esos retos y volviéndolos capacidades propias de estas empresas. Eso hace que se facilite la entrega de los beneficios en modalidades como servicio. Entonces ya la empresa, pues, los clientes finales y los usuarios finales entienden que esto existe también ya como servicio en el mercado. Entonces, por un lado, se elimina la barrera técnica. Una empresa ya no requiere ese conocimiento profundo y técnico de temas complicadísimos. Lo requiere entender muy alto nivel, que es el IoT, que es el Big Data, que es el Machine Learning, que es todo ese rollo, que es la nube de muy alto nivel, qué es y para qué sirve.
La barrera económica cae porque ya no se requieren grandes inversiones ni hardware, ni personas, ni licenciamiento, ni meternos en proyectos imposibles y largos, porque ya todo es un servicio, así todo es muy fit to use. Entonces están las plataformas, se acomodan a lo que necesita mi empresa, entienden qué necesito y muy rápidamente empezamos a armar entendimientos de qué es lo que está pasando en una empresa y cuáles son las oportunidades de mejora y optimización en una empresa, en un proceso productivo. Cómo mitigo riesgos del lado de mi cliente, si yo estoy siendo un canal para llegar a clientes finales. La barrera del tiempo entonces se comprime porque ya todo está desarrollado. La barrera del cambio no cae, pero sí se facilita muchísimo, que es una de las cosas que justamente habla el ciclo de Kotter, y es generar resultados tangibles en poco tiempo y mostrarlos, hacerlos ver. Entonces, estamos eliminando las barreras que son stoppers en un proyecto y quedándonos con retos muy manejables para una empresa. Entonces, ya tengo una idea de los conceptos, ya decidí que hoy es viernes, el lunes voy a arrancar con mi proyecto, ya sé cómo minimizar las barreras, cómo supero esa pared que me restringía a seguir adelante. Hablemos de qué es generar valor, en realidad el para qué, entonces cómo lo voy a medir los resultados. Cuando hablamos de generar valor en negocio, hay varias formas de verlo. Una manera es observar, a mí me gusta observar desde dos perspectivas, desde el back y desde el front del negocio. Entonces, cuando hablamos de reducción de costos, mejorar el porcentaje de revenue de la empresa, reduciendo los gastos operacionales, estoy pegándole al back, al interior de la compañía. Si hablamos de hacer las cosas más rápido y más barato, manteniendo niveles de calidad de esperado, cuando hablamos de más rápido y más barato estoy pegándole a procesos del back, pero son cosas que perciben también en el front, que perciben los clientes porque la calidad se mantiene y los precios bajan o la calidad mejora. Si hablamos de habilitar el crecimiento, que es ganar mercado o crear nuevos canales de ingresos, optimizar el margen, es un tema que está de frente con los clientes. Y podemos hablar también de habilitar excelencia operacional, que es mejorar productividad, control, potenciar ahorros, simplificar tareas, mejorar el entendimiento del negocio, que hay de pronto una mezcla de las dos cosas. Lo importante es más bien entender esto. Yo creo que esto es una fórmula que conocemos todos y que es aplicable en todos lados, que es la fórmula de utilidad operacional de una empresa. Aquí, lo que yo señalo en verde, es donde tienen que verse los resultados, ya sea en los cambios, cuando hablamos del back, y si lo vemos en el front, lo que no está señalado, que son mejorar ventas anuales o ingresos brutos. En resumen, aquí en este indicador, que es el de ingresos operacionales, que tiene que verse el resultado de un proyecto como estos. Entonces, para aterrizar el concepto, nosotros queremos hacer un ejercicio donde vamos a cuantificar un riesgo de una empresa. Aquí de forma práctica de pronto entender esto. Hay ejemplos fáciles. Por ejemplo, si hablo de canales de ingresos, uno sabe que generar más canales de ingresos es generar más entrada de flujo, más caja a la compañía. La fórmula es simple porque se trata de más ventas. Si hablo de ahorros operativos, como lo dijimos antes, estamos mejorando el margen operacional. Y esto se ve directamente en el P&L de una empresa, en el P&G, el Profit and Loss, o en el P&G de una empresa. Reducir la dependencia humana, los procesos manuales, también es una forma fácil de entender cómo se puede generar valor, generar cumplimiento normativo. Por ejemplo, nosotros trabajamos cuando hablamos de cumplimiento normativo. Un ejemplo típico es que mi compañía tiene que alinearse con ISO, con OEA. Hay muchas empresas que trabajan en temas de OEA, que es operador económico autorizado, y tiene unos requerimientos de entendimiento de sus sistemas operacionales, y que eso se hace a través del uso de los datos y a través de este tipo de herramientas, y eso facilita el cumplimiento y la alineación con normas. Ganar competitividad, mejorar precios y calidad. Pero vamos al ejemplo entonces del riesgo, ¿ok?
Digamos que hay un ejemplo que nosotros ponemos siempre, que es yo tengo un equipo. Este equipo tiene por supuesto un valor. Si este equipo se destruye, tanto el hardware, los datos, el valor de este equipo es de $200.000, el valor del daño de este equipo es de $200.000. Si tengo una amenaza de incendios, entonces podemos pensar que una amenaza de incendios tiene una probabilidad de ocurrencia de una vez cada 50 años. Eso significa que la tasa de ocurrencia de este riesgo es del 2%, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Si yo si yo multiplico el costo del riesgo con la posibilidad de ocurrencia, el valor de riesgo es de $4.000 al año. Desde el punto de vista financiero, si yo invierto menos de $4.000 al año en mitigar riesgo, el proyecto es positivo, siempre y cuando siempre año a año el valor sea menor a esa inversión de $4.000 para mitigar estos riesgos. Para entender esto un poquito más, cuando uno hace gestión de riesgos, la metodología de gestión de riesgos le dice que cuando uno afronta un riesgo, uno lo primero que analiza es el costo del riesgo, la posibilidad de ocurrencia, el valor cualitativo y el valor cuantitativo. Entendiendo esto, uno arma planes de mitigación que tienen un costo y luego compara el costo de mitigar, eliminar, transferir el riesgo y tomar la decisión de cuál es la mejor estrategia. En este ejercicio, bueno, uno siempre quisiera eliminar riesgos, pero no muchas veces es viable. Cuando uno elimina riesgos, pues tiene que eliminar la tarea que está creando el riesgo, pero a veces es imposible. Quedan unas opciones que yo creo que la suma más interesante de todas es la opción de transferir riesgo con estrategias de mitigar riesgos. Entonces, en este caso nosotros tenemos el riesgo de $200.000, una posibilidad de ocurrencia del 2%, y eso que no estamos tomando en cuenta temas de valor cualitativo, que son afectaciones en la imagen, mermas en producción, paras, multas que me pueden recaer por cesar mi operación. Entonces, lo que significa, y para cerrar ese tema del ejemplo, es la línea roja es lo que cuesta mitigar el riesgo utilizando tecnologías, diversos tipos de tecnologías, IoT y sistemas de control que me lleven a entender qué es lo que está pasando con el riesgo y atender rápidamente el riesgo y solucionarlo, pero también transfiriéndolo. Un ejemplo de transferir riesgo claramente es el uso de seguros para transferir riesgo, y eso me lleva al riesgo a una mínima expresión, que es el riesgo residual que sí puedo asumir. La línea azul es el costo de no hacer nada, de asumir el riesgo. Mientras yo logre mantener mi línea roja, que es mitigar riesgos, por debajo y lo más posible por debajo de la línea azul, yo estoy ganándole y estoy generando valor para el negocio. Esto desde el punto de vista de gestión de riesgos. Entonces, cuando uno hace gestión de riesgos, le decía, tiene esas opciones, y lo más poderoso viene el tema de mitigar con transferir riesgos. Entonces, para cerrar y ya entrar a la parte de permitir la intervención del ingeniero Juan Carlos, queremos cerrar con esto, y es qué significa generar valor de negocio como conclusión. Pues cuando hablamos de generar valor de negocio, estamos hablando de, uno, reducción de costos, cómo mi empresa gasta menos. Otro es cómo mejorar la satisfacción de mi cliente a través del entendimiento de mi cliente, de su comportamiento, y cómo diferencio mi propuesta para llegar con cosas que ellos necesitan y eso se alinee con mi estrategia de negocio. La tecnología tiene que hacer parte de la estrategia de negocio. ¿Cómo prevengo daños a gran escala, como por ejemplo el caso que veíamos ahorita? ¿Cómo gano participación en el mercado? ¿Cómo reduzco dependencia en el recurso humano? No para sacar gente de la empresa, sino para reenfocar recursos que tengo en otras cosas que siempre necesitan ayuda, y reduzco la dependencia en otras cosas que es mejor hacerlas de forma automatizada. ¿Cómo genero cumplimiento? Una vez más, ¿cómo me alineo con normatividad, con certificaciones que necesito para que mi empresa sea competitiva? ¿Y cómo hago riesgos empresariales? Entonces, una vez de hablar de riesgos empresariales,
aquí volvemos otra vez al tema de la importancia de utilizar tecnología más transferencia de riesgos para llevar los riesgos, sobre todo la prevención de daños a gran escala y la reducción de costos a su más mínima expresión. Y eso nos abre la puerta también para poder hablar ya para el siguiente paso, que es hablar con el ingeniero Juan Carlos. Entonces, bienvenido, ingeniero Juan Carlos. Primero, permítame una vez más agradecerle por estar en esta charla, dedicar parte de su tiempo para poder compartirnos su experiencia y la de Seguros Bolívar en este tema de generar valor agregado a sus clientes a través del uso de la tecnología. Hay un par de preguntas que quisiéramos hablar con usted sobre la percepción y experiencia que esto le ha generado. ¿Okay? Sí, señor. Listo. Entonces, primero, quisiera que nos contara cuál ha sido su experiencia, la experiencia de Seguros Bolívar en la implementación de herramientas de análisis de datos y cómo esto, desde su concepto, les ha ayudado para generar valor para sus clientes. Ok, pues inicialmente muchas gracias a AmCham y a GSS por esta invitación, compartir nuestra experiencia. Desde los últimos años, nosotros como Seguros Bolívar hemos implementado una serie de herramientas IoT como de utilizar los datos también para poder tener un mejor perfilamiento de clientes y llegarles a los clientes con una oferta un poco más personalizada, teniendo un perfil de cliente un poco más preciso a través de los datos. Entonces, desde la parte de ingeniería de riesgos, de daños materiales, que es donde estamos especialmente pues centralizados, es como nosotros podemos conocer o estar en contacto permanente con los clientes, ya sea de diferentes actividades económicas, ya sea comercio, ya sea construcción, ya sea producción, manufactura, etcétera, y que esos clientes, con ayuda de los ingenieros de riesgos, nos puedan permitir interpretar esos datos que estamos recibiendo por esas herramientas de IoT o IoT y saber si tener un mejor control del riesgo, si estamos identificando, si estamos controlando procesos, especialmente los que tienen que ver con variables como temperaturas, como presión, como flujo. Esto nos ha permitido también conocer a más profundidad el cliente, de cómo es su operación, identificar esos riesgos o brechas de seguridad o brechas de procesos y poderles dar desde la ingeniería de riesgos una mejor asesoría para que mejoren su productividad y adicionalmente tengan unos controles efectivos, porque a veces tenemos controles pero que no están atacando en sí el problema o no están atacando en sí que la posible vulnerabilidad o amenaza. Entonces esta implementación en resumida nos ha ayudado a minimizar la incertidumbre con los clientes, a tener también un acercamiento y tener también una posible predicción, porque a través de los datos del histórico podemos saber cómo es el comportamiento, identificar estacionalidades y ser un poco más predictivos. Ok. Juan, una pregunta. Y si hablamos desde el punto de vista de relacionamiento, ¿cómo considera usted que esto ha afectado para bien o para mal el relacionamiento de Seguros Bolívar con sus clientes y la mitigación del riesgo desde el lado de ellos? Pues esto nos ha ayudado inicialmente y especialmente en la parte en la pandemia, nos ayudaba a tener un relacionamiento virtual desde el distanciamiento, saber conocer un poco el cliente y nosotros estábamos acostumbrados un poco a que el ingeniero fuera al sitio, hiciera su inspección o hiciera un acompañamiento personalizado o presencial, porque pues estamos cerrados a que la personalización tiene que ver con presencialidad y no. Yo creo que la personalización a través de los datos, a través también de la virtualidad es muy efectiva y nos ha ayudado a un relacionamiento hacia la necesidad, especialmente hacia las acreditaciones de algunos clientes como operador económico autorizado,
porque, por ejemplo, hay unas herramientas y especialmente pues, con GSS hemos podido adelantar algo donde poder ayudarle a que cumplan esos protocolos de seguridad, que tengan una trazabilidad de sus sistemas electrónicos, de sus controles de accesos, nos han ayudado de pronto a cómo aportarle al cliente precisamente esas necesidades. Entonces los clientes, frente a la mitigación y frente al relacionamiento, lo han visto de forma muy agradable. Obviamente hay unos clientes que dependiendo de su operación, pues son más receptivos que otros. Hay que ir rompiendo paradigmas de saber que estas herramientas pues han venido para soportar y para apalancar todo lo que tiene que ver como junto con relacionamiento entre clientes, como para apalancar la mitigación de riesgos. Okay. Bueno, Juan, muchas gracias por su intervención una vez más, como siempre, por su amable ayuda y por apoyarnos en este espacio. Sabemos que no es fácil y su agenda es bien apretada y siempre es valiosa su colaboración y su testimonio. A ti, Juan Carlos. Listo, gracias. Una cuña, ya está en el chat de la charla el formulario de asistencia para que por favor nos ayuden con su registro. Aquí ya pasamos a algo que nos gusta mostrar siempre antes de comenzar la parte de preguntas y respuestas. Es hablar sobre competitividad. Entonces, en esto que vemos aquí, si logran ver el video, es donde están nuestros competidores como región hoy. Los competidores de Latinoamérica están en esto. Por nuestra parte, pues nosotros, Latinoamérica, estamos avanzando, pero yo creo que todavía seguimos atrás comparados con mercados como el chino o como el europeo o el mismo norteamericano, que nos llevan varios años adelante en aprovechar tecnologías para poder ser competitivos y mejorar sus procesos productivos y muchas otras cosas que los hacen ser muy competitivos dentro de nuestros mercados. Entonces, yo creo que hay unas cosas importantes que hacer y es, de parte nuestra, los que nosotros trabajamos, las empresas que trabajamos en tecnología, tenemos una responsabilidad con nuestra región y con nuestro mercado y es ponérsela fácil a ustedes, a las empresas, siguiendo, entregando formas, métodos para poder optimizar sus procesos y que esos sean asequibles a sus capacidades técnicas, financieras, haciéndolos fáciles de entender las cosas. A veces nosotros los ingenieros somos muy complicados y nos gusta hablar de conceptos pesadísimos porque de pronto nos hace sentir inteligentes al confundir a todo el mundo, pero eso no es la forma porque hay que hacer las cosas fáciles de entender a todos. Entonces siempre hay que hablar en términos de negocio para que los negocios, las empresas entiendan qué es lo que estamos haciendo y podamos explicar de manera entendible el cómo, que es la parte técnica, por qué es eso, qué es lo que nos hace fuertes, qué es lo que hace posible las cosas, y acompañándolos en ese proceso, dejando un mensaje claro, y es que esto ya está disponible. Hoy en día estas cosas ya están disponibles para las empresas sin que tengan que quebrarse financieramente ni operativamente para montarse en este tema, que esto no es una utopía, pero las empresas también tienen una responsabilidad y es ir adelante y montarse en esto. Perder el miedo al tema, ver esto, entender, dejar de ver esto como un nice to have, que es chévere tenerlo. Ojalá yo pudiera tener eso en mi empresa, aprovechar las tecnologías para mi empresa, pero si no lo tengo no pasa nada, porque de hecho sí pasa mucho y lo mucho que pasa es que otros mercados, los mercados de mis competidores como región están siendo más competitivos porque ellos ya se montaron antes en esto. Así que tenemos que remar más duro y montarnos en esto y utilizar la tecnología como un habilitador. Y entender que hoy en día la tecnología es el habilitador más poderoso que hay para volvernos competitivos. Aquí ya llegamos a la parte más importante de esta charla con la que cerramos, que es la parte de preguntas y respuestas. Quisiéramos entender sus inquietudes, responder las preguntas que ustedes tengan, que hayan documentado durante la charla. Entonces paso el control de la reunión de nuevo a nuestros amigos de AmCham. Si tenemos preguntas. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que no nos queda duda
de los beneficios que cualquier empresa en cualquier industria puede obtener con la implementación de estas tecnologías. Sin embargo, una pregunta que se repite mucho es, ¿lo podemos utilizar en todas las industrias? Y yo aquí me quiero permitir agregar, y es, me parece que la respuesta es sí, ya tú me corregirás, pero debe haber algunas industrias en las que es más fácil la implementación y otras que de repente va a costar un poquito más. No sé si nos puedes como ubicar con ejemplos en cuáles son esas que ya están, como quien dice, sobre la ola y cuáles son esas que todavía están como en un paso más lento. Sí. Respondiendo, lo primero, sí, se puede aplicar a todas las industrias. Hay mucho más potencial que otras y sobre todo también lo importante es entender qué tiene más potencial sobre otras, porque cuando hablamos de transformación digital hay 200 cosas, 200 conceptos que aplican y 200 tipos de soluciones. Algunos son para el sector corporativo, otros son muy poderosos en el IoT, pero nosotros somos expertos, por nuestro lado, nosotros somos expertos en IoT. En IoT, el IoT tiene un potencial enorme en industria, tiene un potencial enorme en sector salud, tiene un potencial muy grande en sector financiero y corporativo. En el sector comercial tiene un potencial enorme, pero de otra forma, no con el mismo tipo de dispositivos y datos, sino con un tipo de soluciones que llevan más hacia el entendimiento de mi cliente y cómo mejoro mi propuesta de valor para entender más mi cliente. Entonces uno tiene que entender es más qué está buscando el cliente para mirar cómo acomoda la tecnología y cómo la molda a solucionar un problema, que es eso que hablábamos siempre, que es el interés de mayor nivel. Así que es una de las ventajas, de hecho. Nosotros decíamos, la tecnología es muy aplicable, es moldeable, es flexible, pero siempre es importante, y es también, de pronto me faltó eso en la conclusión, es parte de responsabilidad nuestra como proveedores de tecnología, entender cuál es el dolor del cliente para mirar cómo se acomoda lo que nosotros hacemos para solucionar un dolor, ¿sí? Y buscar la forma con tecnología de solucionarlo de forma eficiente. ¿Ok? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, totalmente. Aquí tengo otra que me pareció interesante, de Pedro Bernal, y es, ¿cómo puedo acceder a los datos que me arrojan esos dispositivos de IoT? Y si son demasiados, ¿cómo hacemos para obtener la información que necesito? Ok, es importantísimo también porque cuando hablamos de IoT hablábamos de que habían volúmenes de información muy grandes y hay que tener mucho cuidado porque uno también tiene que uno tiene que también entender qué es lo que es valioso para un negocio. Normalmente si uno habla en una planta de producción, en una planta industrial, en una clínica, en un hospital, a través de IoT se pueden leer miles de variables y cosas que me dicen el estado de salud de estos sitios. Entonces uno tiene que enfocarse muy bien primero en filtrar qué es lo que genera valor y cómo lo presenta, pero primero entender qué es lo que más genera valor, que es lo más importante, porque si uno llega y se trae 1000 datos y todo el tiempo los está mostrando, lo que va a hacer es volver spam toda esta información y eso va a empezar a perder valor y al final nadie va a querer ver eso porque no va a entender. Entonces hay que saber filtrar, entender qué es lo importante y presentarlo. ¿Cómo se presenta? Hay herramientas y justamente eso hace parte de las plataformas y ecosistemas que hablábamos hace un momento que facilitan ese proceso. Los accesos normalmente a la información se hacen a través de plataformas web basadas en la nube o de aplicaciones que yo puedo ver desde mi celular o de alertas que me dicen de forma automatizada eso significa que yo no tengo que poner a alguien todo el tiempo a mirar una pantalla que está pasando con un proceso, sino que por debajo existan también procesos automatizados que hagan eso que los humanos no hacemos bien de forma repetitiva, sino que automaticen ese proceso y me generen información, notificaciones o insights en el momento que yo lo necesito, ¿sí? Que son más valiosos. Y eso se hace a través de eso, de aplicaciones, de páginas y de herramientas de software que son muy fáciles de entender y navegar para poder visualizar los datos que son relevantes. Entonces, primero, ¿cuáles son los datos relevantes? Y segundo, ¿cómo voy a acceder a esos datos relevantes? ¿Okay? Claro, digo, yo creo que no le queda duda a nadie que hoy en día la data se ha convertido como un commodity y todos debemos de alguna forma
implementar en nuestros negocios, recolectar esa data para poder analizarla. Entonces, como tú dices, nos apoyamos de estas aplicaciones o sistemas que hacen que esa data, que es un montón y que es enorme, sea un poco, la descomponen para que la podamos analizar mejor. Ya por temas de tiempo te hago una última pregunta, y es una pregunta de Carolina que dice: estas herramientas me ayudan con mis sistemas de gestión, ya sean en materia de calidad y o seguridad. Sí, de hecho es uno de los, yo creo que los motivadores más fuertes que nosotros encontramos en las empresas. Las empresas, sobre todo a medida que van creciendo, tienen que empezar a alinearse con metodologías, con normatividad, que tienen un propósito, y es pues que garantizar que al interior de la empresa exista un control sobre sus procesos, pero también se vuelven un requisito como parte del crecimiento, y que si mi empresa quiere trabajar con empresas grandes, tiene que certificarse. Hoy en día, un ejemplo del que nosotros hablamos siempre, el que siempre mencionamos, es OEA. OEA es una normatividad que existe hoy en día que hace que las empresas, sobre todo las exportadoras, faciliten mucho sus procesos de exportación, y haga que esos procesos logísticos sean mucho más eficientes, más rápidos, y eso también hace que puedan entregar las cosas más fáciles a sus clientes cuando exportan, y puedan mejorar también sus flujos de caja. Entonces, la tecnología, y en este caso el uso de IoT, es un facilitador de OEA. Si uno lo lleva hacia ISO también, en ISO 27000, que es seguridad de la información, en ISO 9000 hay un tema de control y gestión de riesgos fuertísimo. Hoy en día ISO 9000, que en su última versión 2015, está todo enfocado en gestión de riesgos, en cómo controlo mis procesos. Entonces, estoy en una industria, pues tengo que tener herramientas que me faciliten controlar mis procesos. Y uno lo puede controlar con humanos, que es caro, y que no es perfecto porque los humanos fallamos, o lo puede controlar con tecnología que hace que es mucho más eficiente. Básicamente, según la experiencia de nosotros, la relación es 3-1 en costos. Es 3 veces más caro, o hasta 4 veces más caro, controlar un proceso de forma manual que hacerlo con tecnología. Lo que pasa es que a veces uno piensa, no, pues es que yo pongo una persona y hacer una rutina cada tanto tiempo, pero eso lo que hace es generar falsas sensaciones de control o seguridad. ¿Ok? Pero pues sí, el cumplimiento normativo es uno de los facilitadores más grandes que está, y es uno de los habilitadores más grandes que está dentro del uso de la tecnología. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu presentación del día de hoy. La verdad es que fue Muchas gracias de a ustedes. mucho valor. Les recuerdo a todos los participantes que en el chat Grupo GSS nos está dejando un link. Tienen acceso a un formulario por si tienen preguntas adicionales o si los quieren contactar. Ellos quedan súper a la orden. Y bueno, agradecerles a todos por su participación el día de hoy y por su tiempo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.